Preparemos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios mientras continuamos nuestra serie Distante con nuestro pastor Cristian. Un fuerte aplauso. Dios lo bendiga. ¿Quién está listo para comer? No comida física, pero comida espiritual. Amén, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro pastor. Se pusieron tristes cuando dijo comida espiritual. Quiero, antes de empezar, quiero darle un easter egg a ustedes. Cada domingo, ustedes ven esta foto, yo la cambio todos los domingos. Todos los domingos el reto va a ser que ustedes encuentren la diferencia de la foto. La semana pasada era Jesucristo mirando para abajo, Él mirándola a Él, hoy Él se paró. Lo que yo quiero hacer es cada domingo que ustedes puedan ver más o menos de lo que se va a tratar el mensaje, ¿ok? ¿Vieron el cambio en esta? Hermanos, estaban sentados, están parados ahora, ¿eh? Amén, amén. Para las personas nuevas, mi nombre es Cristian, yo soy el pastor. Gracias por acompañarnos. Le pedimos al Señor que cuando salgan de aquí salgan bendecidos y puedan decir, ¿saben qué? El Señor me habló en esa iglesia. Tenemos un versículo que leemos todos los domingos, se encuentra en Colosenses, o vamos a ponernos de pie, un versículo que leemos todos juntos, ¿verdad? Porque empezamos la semana leyendo la palabra del Señor. Yo leo el primero, ustedes el segundo y después todos juntos. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Ahora todos ustedes. Todos juntos. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Un aplauso al Señor. En esta mañana saluden a sus vecinos y se pueden sentar. Cristian, ¿qué pasó? Se escuchaban bonitos, se escuchaban bonitos. Estamos en una serie titulada Distante, donde estamos hablando de la ofensa y el poder de la ofensa y lo que la ofensa puede ser en la vida de una persona. Como les compartí la semana pasada, de una persona que cargó tanto la ofensa cuando era joven, en los 60, 70, que los otros días no pudo olvidar eso y fue donde la persona que le hizo daño y la mató. La persona está ahora en la cárcel, 50 años de una ofensa que nunca sanó, mis hermanos, y eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere una iglesia sana, una iglesia que pueda dar de esa sanidad que ellos han recibido, y esa iglesia somos nosotros. La semana pasada vimos algo que cambió la manera en que muchos de nosotros nos vemos. No somos huérfanos, somos hijos e hijas. Si tú eres hombre, di soy hijo. Si tú eres mujer, di soy hija. Hombre, soy hijo. Mujer, soy hija. Amén. La identidad, tu identidad no depende de lo que tú haces, tu identidad no depende de lo que tú tienes, tu identidad no depende de tu pasado, no, tu identidad no depende de lo que las personas dicen. Tener identidad significa tú reconocer que eres creado a la imagen y semejanza de Dios. Esa es tu nueva identidad, que somos adoptados como hijos y nuestro valor está arraigado en su amor y en su propósito para nuestra vida. Esa es la identidad que el Señor quiere que tengamos. No lo que tú hiciste, no lo que te pasó, no lo que te hicieron, sino lo que el Señor ha dicho sobre tu vida. Que tú eres creado en amor, que tú eres creado en imagen y semejanza de tu Dios. Y mientras yo estaba escribiendo este mensaje, me di cuenta de algo. El corazón que se siente huérfano y sin identidad siempre sigue un patrón. El corazón huérfano nunca aprende a quedarse quieto. ¿A qué me refiero? Hay personas que llevan años moviéndose de un lugar a otro. Van de iglesia en iglesia, de relación en relación, de trabajo en trabajo, siempre buscando algo que nunca terminan encontrando. Personas que cada vez que llegan a un lugar nuevo lo hacen buscando una nueva esperanza. Llegan felices con expectativas. Pero pasa el tiempo, las personas les empiezan a fallar y sus expectativas no son llenas. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque cuando vamos a un lugar o conocemos a una persona, tenemos expectativas sobre una iglesia, sobre la persona, sobre un trabajo. Entonces, cuando esas expectativas no son cuando no son cumplidas, entonces nos defraudamos, ¿verdad? Y sentimos que las personas nos fallan.
Pero llega un momento en que estas personas dejan de echarle la culpa a los lugares y empiezan a preguntarse si el problema son ellos mismos. Espérate, yo fui a este lugar y me pasó exactamente lo que me pasó en este lugar. O sea, a lo mejor el problema no es el lugar, a lo mejor es el problema soy yo. Por eso en esta mañana mi enfoque no son los lugares que dejamos atrás, sino que mi enfoque son las cosas que nosotros cargamos con nosotros cuando nos vamos de esos lugares. De esas cosas que muchos aún cargan en sus corazones. Hoy vamos a empezar en oración. Señor, te damos gracias. Venimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, Señor Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que prepare nuestros corazones, Señor Padre. Que tú, Jesucristo, reprendas todo pensamiento contrario a ti, Señor Padre, toda mentira del enemigo, Señor. Y que podamos saber, Señor Padre, que tenemos una identidad nueva en ti. Yo me pongo en tus manos, Señor, y te pido que uses mi boca, Señor Padre, para traer claridad, Señor Padre, y tu palabra a tu pueblo. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Vivimos en una cultura que nos enseña algo desde que somos pequeños. Que si algo no te hace feliz, simplemente lo cambias. Si no te gusta Starbucks, te vas para Dunkin' Donuts. Si no te gusta Dunkin' Donuts, te vas para Dutch Bros. Eso es lo que nos enseña nuestra cultura. Si el trabajo no te gusta, te buscas otro. Si la relación se pone difícil, la terminas. Si una iglesia no llena tus expectativas, te vas a otra. Nosotros como pastores le decimos a esto open season. Estamos como en un open season. Si las Cruces First no llena lo que yo espero que llenen, me voy para otra iglesia. Si aquella iglesia no llena lo que yo estoy esperando, me voy para otra iglesia. Estos se llaman church hoppers. Y si podemos ser honestos, en muchos casos de la vida, hacer esto tiene todo el sentido. Sabemos que no todo en este mundo merece nuestra lealtad para siempre. Si alguien me está haciendo daño en un lugar, yo no me voy a quedar ahí, ¿verdad? Me voy a ir para un lugar mejor. Pero hay un problema cuando vivimos así, cambiando cuando no estamos satisfechos. Sin darnos cuenta, esa mentalidad de cambiar y de huir entra en lugares donde nunca debió entrar. Se mete en nuestras familias, se mete en nuestras relaciones y se mete hasta dentro de la misma iglesia. Y empezamos a tratar las relaciones más importantes de nuestra vida como si fueran un servicio de suscripciones. Si no me gusta Netflix, me voy para Hulu. Si no me gusta Hulu, me voy para Paramount. Si no me gusta lo que están poniendo en la iglesia en este mes, cancelo y busco algo mejor. Cambiamos de Telemundo a Univisión. Y lo más peligroso de esto es que corrompe como empezamos a ver el compromiso. Nos decimos, es que me estoy cuidando para que nadie más me haga daño. Es que no puedo permitir que nada me afecte para mi salud mental. Pero cuando empezamos a hacer esto, pensamos que estamos viviendo en libertad. Pero el problema con esto es que eso que te hizo huir de ese lugar se va contigo. ¿Eso qué nos pasa? Pasamos por circunstancias en la vida, nos hieren. Y en vez de sanar, nos vamos con esa herida y nos vamos para otro lugar esperando que las cosas vayan a cambiar. Pero si yo me voy de este lugar a este lugar con una herida en mi corazón, eso mismo que yo encontraba aquí, me lo voy a encontrar acá. Y eso, iglesia, es la herida de la que yo les quiero hablar en esta mañana. El peligro de esta herida no es solo que te hayan lastimado en un lugar. Es que aprendemos a huir de los dolores en vez de dejar que Dios nos sane. Y aunque no siempre lo veamos, las heridas que nos sanamos empiezan a viajar con nosotros. Por eso es importante que entendamos la importancia de la sanidad, que Dios nos sane. Porque si no sanamos, no importa a donde tú vayas, las cosas nunca van a cambiar. Y quiero ir un poquito más profundo en esto, porque tenemos que ser honestos sobre algo que casi nunca se dice en voz alta. Irse en el momento funciona, por lo menos al principio. Por eso cuando tú encuentras algo nuevo, se siente como refrescante. Cuando tú te vas de un lugar que te lastimó, sientes algo de inmediato. Sientes alivio. Ya no tienes que ver a esa persona que te hace sentir incómodo. Ya no tienes que sentir esa tensión cada vez que entras por esas puertas. Ya no tienes que recordar lo que pasó. Y ese alivio que sentimos lo confundimos con sanidad.
Pero el alivio y la sanidad son cosas totalmente diferentes. El alivio es lo que tú sientes cuando tú te alejas de un dolor. Si tú hay un fuego y tú pones la mano y retiras la mano, ya no sientes el fuego. La sanidad es lo que pasa cuando tú dejas que Dios toque el dolor. El alivio es lo que tú sientes cuando te alejas del dolor, y la sanidad es lo que pasa cuando tú dejas que Dios toque ese dolor. Y aquí está la parte que muchas veces nos cuesta ver. Cuando nos vamos de un lugar, casi nunca estamos huyendo del lugar, estamos huyendo de una conversación. Una conversación que no queremos tener con una persona. Una conversación con nosotros mismos. Y muchas veces una conversación que Dios quiere tener con nosotros. Porque mientras yo me vaya, nunca tengo que decir eso me dolió o eso me afectó. Para mí es más fácil huir de una situación que yo decir, ¿sabes qué? Esa situación sí me dolió. Nunca tengo que admitir que yo esperaba más de las personas en la iglesia. Nunca más tengo que admitir que yo esperaba mejor de mi esposo. Nunca tengo que admitir que yo esperaba mejor de mis hijos. Nunca tengo que confesar, hay algo en mí que todavía necesita ser sanado. Si me voy de esa iglesia, no tengo que enfrentar la herida. Si dejo el matrimonio, no tengo que enfrentar la decepción. Si dejo esa amistad, no tengo que arriesgarme a que me hieran otra vez. Y vivimos nuestra vida huyendo de esto a aquello, de aquello a aquello. Empacar una maleta es más fácil que decir, necesito que Dios sane algo en mí. Y ahí es donde empieza la verdadera sanidad. Cuando yo admito en mi corazón que yo tengo un problema, que algo me dolió, yo digo, Señor, sana mi vida. Ahí es cuando empieza la verdadera sanidad. Mi hermano, la sanidad no empieza cuando yo salgo corriendo. Empieza cuando digo, Señor, hay un dolor en mi corazón que yo necesito que tú sanes. Por eso hay muchos que siguen moviéndose. Porque el movimiento se siente como progreso. Sientes que algo está cambiando. Sientes que vas hacia adelante. Pero un día descubres que el lugar pero un día descubres que el lugar no puede sanar lo que solamente Dios puede sanar. Cambiaste de iglesia, cambiaste de ciudad, cambiaste de trabajo, cambiaste de relación, pero la herida llegó al mismo día en que tú llegaste. Pero antes de seguir, quiero decirle algo bien importante, mi hermano. Estamos a punto de entrar a la palabra del Señor. Porque yo sé que hay alguien aquí pensando, pero pastor, ¿cómo yo sé si huir de los problemas, si estoy huyendo de los problemas o simplemente estoy poniéndole un límite sano para que no me lastimen? Muchas personas se preguntan, pastor, ¿cómo yo sé que yo estoy huyendo de un problema o cómo yo me estoy apartando de ese problema para ser sano? Y antes de terminar este sermón, yo les voy a contestar esa pregunta. Ahora, antes de comenzar el sermón, yo quiero que ustedes vean la historia de Caín y Abel. ¿Quiénes de ustedes se saben la historia de Caín y Abel? Muchos de nosotros, ¿verdad? En esta mañana yo les quiero enseñar esta historia de una manera totalmente diferente. Vamos a empezar en Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5. Si nos podemos poner de pie rapidito para tener reverencia a la palabra del Señor. Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda al Señor. ¿Cómo lo presentó? ¿Cómo qué? Abel también presentó una ofrenda, las partes grasosas de los primogénitos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y su semblante se ensombreció. Mis hermanos se pueden sentar. Gracias por su reverencia a la palabra. Este texto lo que está diciendo es que Dios rechaza la ofrenda de Caín. Caín se ofende con Dios y se ofende tanto con Dios que se le cae la cara de vergüenza y se llena de coraje. ¿Quiénes de ustedes se han ofendido así, que se ponen así como que party face? Todos nosotros, ¿verdad? Vamos a quedarnos aquí por un momento, porque lo que Dios le dice a Caín después es algo que casi nadie ve. Génesis 4, 6 al 7 dice, ¿por qué estás tan enojado?, le preguntó el Señor. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, dispuesto a atacarte.
Debes dominarlo y ser su amo. Mira lo que está pasando aquí. Dios no está rechazando a Caín y mucho menos lo está rechazando para siempre. Dios no le está cerrando la puerta a Caín. Al contrario, Dios tuvo una conversación con Caín. En esa conversación Dios le hizo una pregunta, le dio una salida y le dijo exactamente lo que él tenía que hacer para arreglar las cosas. Entonces, si Dios le dijo todas estas cosas, ¿cuál era el problema de Caín? El problema era que Caín no quería que lo corrigieran. Caín solo quería que Dios le dijera que todo está bien, que su ofrenda estaba bien, que su corazón estaba bien. Y como no recibió con humildad lo que Dios tenía para él, se fue y empezó a correr. Primero se alejó su corazón y después se alejó físicamente. Y ahí está, familia. Caín empieza a huir de lugar en lugar. Caín huyó de la conversación con Dios, huyó del único lugar donde su herida podía ser sana y huyó mucho antes de que la sanidad pudiera empezar en su corazón. Y eso es exactamente lo que nosotros hacemos. La ofensa nunca tiene que ver solamente con lo que una persona te hizo, sino con lo que tú esperabas que pasara y que no pasó. Caín esperaba que Dios dijera, tu ofrenda está bien. Y Dios le dijo, tu ofrenda está mal porque tu corazón está mal. Y nosotros de la misma manera, a mí me hacen algo y yo espero una venganza. Yo espero that they apologize to me. ¿Cómo se dice apologize en español? Que me perdonen, mis hermanos. Ustedes saben que se me está olvidando el español y el inglés no es very good. So, nosotros esperamos. Entonces, cuando no llegan estas cosas, nos defraudamos. Caín no estaba triste porque perdió su cosecha. Caín estaba herido porque se dio cuenta de que no era tan perfecto como pensaba. Y esto es lo que Dios quiere poner en muchos de nosotros hoy. Esa imagen de yo soy el bueno de la historia. Esa versión que muchas veces nosotros creamos de nosotros mismos. Somos los justos. Somos los que leen la palabra. Somos los que hacen todo correcto. Y vivimos engañados porque entonces la víctima soy yo. El problema es él. Yo no hice nada. Pero hablaste mal de él. Pero lo odiaste en tu corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y en vez de quedarse en la conversación y dejar que Dios lo sanara y limpiara su corazón, Caín prefirió pensar que el problema era el lugar. El problema no soy yo. El problema ahora es mi hermano Abel y el problema es Dios. Esto es exactamente lo que nos advierte Salomón en el libro de Proverbios. Versículo 3, capítulo 19. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Señor, ¿por qué tú permitiste eso? ¿Quién escogió a esa persona? ¿El Señor o tú? Señor, ¿por qué no puedo pagar mis biles? ¿Quién se metió en la deuda? ¿Tú o el Señor? Mi hermano, esta serie es designada para sanar nuestros corazones. El primer paso a la sanidad es reconocer que tú estás mal. Tomé esta decisión y estuve mal. Señor, perdóname, quiero hacer las cosas correctas. Estoy hablando de lo financiero, estoy hablando de las relaciones, estoy hablando con todos mis hermanos. Tenemos que primero admitir que estamos mal para que el Señor empiece a sanarnos. Y eso es lo que hace una ofensa sin sanar. Te ciega por completo, no te deja ver el problema, no te deja ver que el problema viaja contigo y te convence de que la culpa siempre la tienen los demás. Y quiero pausar aquí porque yo sé que hay alguien aquí pensando, pero pastor, lo que me hicieron a mí no fue cualquier cosa. A mí me traicionaron de verdad. A mí me hicieron un daño que cambió mi vida para siempre. Y quiero decirte que sí, tienes toda la razón.
Yo no estoy minimalizando el dolor de nadie, ni mucho menos le estoy diciendo que no están sufriendo. Pero sí quiero que presten mucha atención a esto. Lo que destruyó a Caín no fue el tamaño de su herida, sino lo que él decidió hacer con ese dolor. Tú ves, Caín decidió pensar que el problema estaba afuera y nunca tuvo el valor de mirar adentro en su propio corazón. Y esa misma decisión, sin importar lo mucho o lo poco que te hayan hecho, siempre va a producir el mismo resultado de amargura en nosotros si no dejamos que Dios sane nuestros corazones. No es que tú no hayas sufrido, es que tú estás haciendo con ese sufrimiento. ¿Quién está pagando? ¿Tu familia? ¿Las personas a tu alrededor? ¿Qué estamos haciendo con los dolores que llevamos? ¿Nos estamos cerrando con las personas? Alégrense en que Dios los ama. Mi hermano, yo siento la tensión. Yo la siento, mi hermano. Pero quiero que piensen en esto. Piensa en la última vez que te fuiste de un lugar. Una iglesia, una amistad, un trabajo o una relación. ¿Qué pasó en ti cuando tú te fuiste? Quiero que pienses en esto. Cuando te fuiste convencido de que los demás eran el problema. Y tal vez sí lo eran. No te voy a decir que la persona que te lastimó tenía la razón. Pero quiero hacerte una pregunta un poquito difícil de digerir en esta mañana. ¿Qué pasó en el siguiente lugar al que fuiste? ¿Qué pasó con la próxima relación en la que te metiste? ¿Qué pasó en el próximo trabajo al que te metiste? Ahora, me voy a enfocar solamente en la iglesia. Porque hay cristianos que han cambiado de iglesia múltiples veces. Y no estoy hablando de nadie aquí, estoy hablando de los cristianos en general en América. Cristianos que en cada iglesia encuentran el mismo problema. Un liderazgo que no los entiende, gente que no los valora, una prédica que no los toca, una alabanza muy moderna, muy tradicional, la música muy alta, la música muy baja. Cristianos que van de iglesia en iglesia y se encuentran siempre haciendo lo mismo, evaluando, criticando, esperando a ver qué momento a alguien le falla para decir, sabes que yo tenía razón. Esto es lo que nos está predicando en los púlpitos de América. Porque para algunos pastores es más fácil decir que el Señor te quiere bendecir en todo lo que tú hagas. Siembra aquí. No, aquí no, mis hermanos. Aquí no. Aquí el Señor quiere una iglesia sana para que nosotros podamos salir allá afuera y ser luz para los demás. Pero empieza con nosotros, empieza conmigo desde aquí. Yo no estoy exento, pero lo tengo que preparar. Porque el Señor un día me va a decir que tú hiciste con mis ovejas, no con mis ovejas. Ay, el Señor, es que no quería. Aleluya. Estamos en tiempos cruciales. Cristo viene pronto, las señales están todas ahí. Vemos la frialdad, la maldad, mis hermanos. Cristo viene pronto. Yo sé que lo llevamos escuchando desde chiquito, pero estamos viendo como todo esto se está cumpliendo, mis hermanos. Y el Señor quiere una iglesia lista, y empieza conmigo y empieza con ustedes. Familia, irte de un lugar no siempre es discernimiento espiritual. Muchas veces es cargar una herida que aprendió a sobrevivir huyendo de un lado a otro. Y lo más doloroso de esta herida son las conversaciones que deja cuando nadie las ve. Tú ves estas personas heridas en Facebook, en WhatsApp, en las cenas familiares, hablando de su pastor, del liderazgo y de los hermanos en la fe. Y mientras hacen todo esto, sin darse cuenta, sus raíces se están secando y están destruyendo puentes entre las personas y Dios. Porque cuando tú hablas con una persona y te dice, yo no quiero ir a la iglesia, no es porque Dios le falló. Es porque vieron un comportamiento en un cristiano y dice, yo no me voy a meter en ese lugar. Pero gracias a Dios, que no es esta iglesia. Señor, gracias. Mira,
esto no solamente le pasa a esos cristianos, esto nos puede pasar a cada uno de nosotros. Hasta a mí también si yo no cuido mi corazón. Es más, la semana pasada yo empecé a compartir con ustedes una traición que nosotros sentimos en este mismo lugar. Para los que no estaban aquí, hace unos años, personas que nosotros habíamos ayudado con todo nuestro corazón, personas que nosotros le dijimos compadres, que se sentaron en nuestra mesa, empezaron a hablar de mí y de mi esposa. Dijeron cosas falsas y trajeron división a este lugar. Y les voy a ser honestos, esa fue una de las heridas más profundas y más dolorosas por las que yo he pasado. Porque algo es que te hiera alguien afuera y alguien es que te hiera que tú has servido con ellos en el mismo lugar. Heridas profundas. Y hubo días que algo dentro de mí me decía, vete de ese lugar, habla de ellos, defiéndete, justifícate. No vale la pena quedarte ahí. Busca otro lugar donde sí te aprecien. Pero Dios me detuvo en medio de mi dolor y me hizo la misma pregunta que le hizo a Caín. ¿Por qué estás tan enojado? Él no me preguntó por ellos, Él me preguntó sobre mi propio corazón. ¿Por qué tú estás tan enojado? Porque es más fácil yo enfocarme en el dolor de los demás que enfocarme en mi propio dolor. Y Dios me mantuvo en este lugar por un año más. ¿Tú sabes por qué? Porque mi corazón estaba envenenado. Y si yo me hubiera ido de este lugar con un corazón envenenado, yo hubiera hablado mal del pastor, hubiera hablado mal de los hermanos, hubiera hablado mal de esta iglesia. Y hubiera cerrado puertas para muchas personas, porque yo tengo mucha influencia. Tenemos que tener cuidado con lo que cargamos en nuestros corazones que está envenenando a las otras personas. Y si mi corazón hubiera seguido envenenado, a donde quiera que yo fuera, me iba a llevar ese veneno conmigo. Y como el Señor me mantuvo aquí por un año y yo no lo entendí, hoy en día yo puedo ver su misericordia sobre mi vida. Le doy gracias porque no me sacó de este lugar. Porque al mismo lugar que me rompió el corazón es al mismo lugar que Él me trajo a predicar. Talk about wow. So, donde el Señor te tenga ahora, no importa, estoy hablando de lugares, de situaciones, mantente fiel, que tú no sabes lo que Dios va a hacer en tu vida o en la vida de una persona en el futuro. Así que cuando yo te estoy hablando de esto hoy, no lo estoy predicando de acá arriba sin entender. Te estoy hablando como alguien que estuvo parado frente a ese mismo espejo. A lo mejor tú también has pasado por ahí y te has dicho, pastor, pero lo que le dije a esa persona es verdad. Lo que me hicieron sí me dolió. La iglesia que dejé realmente estaba haciendo las cosas mal. Y puede ser que sí. No te voy a decir que lo que viviste tú lo inventaste, no. Pero tener la razón no te sana. El único que te puede sanar es Dios. Queremos tener la razón, justificarnos que estamos bien, hacerle daño a las demás personas y querer que el Señor nos sane. Tú olvídate, la palabra del Señor dice, la venganza es ¿de quién? De Dios. Señor, me duele, te lo entrego. Ten misericordia. El Salmo 1.3 dice, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Ese es el tipo de árbol que tú y yo queremos ser. Un árbol que da buen fruto, que es estable y está bien plantado. Un árbol solo puede producir buen fruto cuando sus raíces están plantadas en buena tierra. ¿Cuántos de ustedes aquí han visto los mezquites? Los mezquites hacen lo mejor que pueden con la tierra que tienen, porque aquí no llueve, aquí la tierra puede ser limpia, pero aquí no cae una gota de agua. Y tú ves que ellos crecen y se ponen feos, pero son bonitos, ¿verdad? En la naturaleza. Pero hay unos árboles en especial, los árboles que están plantados cerca
de los ríos o de los laguitos aquí y se ponen así. Un árbol hace lo mejor que puede con lo que tiene, mis hermanos. Eso es lo que podemos hacer nosotros, hacer lo mejor que podemos con lo que Dios nos ha dado. No tenemos mucho, pero ¿qué estamos haciendo? Yo le dije ahorita a un hermano que yo quería cambiar el mundo. Y dije, Señor, yo quiero cambiar el mundo, pero yo no lo puedo hacer solo, yo lo necesito a ustedes. Cada uno de nosotros tiene que hacer nuestra parte. Muchos de ustedes dicen, pastor, no tengo nada que ofrecer. Deja que el Señor te sane y vamos a empezar ahí. Porque el Señor quiere una iglesia sana. Ahora, seguimos. Este fue el problema de Caín. Él estaba en buena tierra, el problema estaba debajo de la superficie. Génesis 4 dice, por lo tanto quedarás maldito y expulsado de esta tierra que bebió tu sangre. Ya no te dará sus cosechas y tendrás que vagar por la tierra sin rumbo. Caín se quedó sin fruto. La tierra estaba buena, pero no dio fruto en ella. No porque Dios lo abandonó, sino porque los celos, la ofensa y el resentimiento echaron raíces en su corazón y eso causó que matara a su hermano. El problema no empezó con la piedra en la mano. El problema empezó en la superficie, no en la superficie, en el corazón. La falta de fruto en nuestra vida casi siempre es una señal visible de que hay un problema en nuestro corazón. Hay personas que llevan años preguntándose por qué no avanzan en el Señor, por qué sus relaciones no duran. Y la respuesta que nunca se han atrevido a buscar es esta: a lo mejor la tierra de su corazón lleva tanto tiempo envenenada por una ofensa que nunca permitieron que Dios los sanara. Caín luego se convierte en vagabundo. Y se convirtió en vagabundo no el día que mató a su hermano. Se convirtió en vagabundo antes, en el silencio, cuando el dolor le ganó la batalla por dentro. Cuando empezó a creer que el problema estaba afuera y no dentro de él. Y yo quiero que veamos a Caín con honestidad, porque muchas veces lo vemos como un monstruo. El primer monstruo de la iglesia. No. Caín era un hombre herido. Era un hombre que se sentía rechazado. Y en vez de llevarle su dolor a Dios, dejó que el dolor tomara las decisiones por él. Y esa es la tristeza de la historia de Caín. Que en vez de llevar su dolor al Señor para que lo sanara, tomó el dolor en sus manos y mató a su hermano. Y esa misma historia se repite hoy en el 2026. Y no se ve con manos llenas de sangre, se ven personas con corazones lastimados. Personas que aprendieron a protegerse diciendo, este lugar ya no es para mí. Esta gente ya no me entiende. Mejor empiezo de nuevo en otro lugar. Y escúchame bien, querer empezar de nuevo no es pecado. A veces es sabiduría. Pero hay una diferencia entre avanzar y huir. Y esa diferencia es lo que esta historia nos quiere mostrar. Génesis 4:16 dice, entonces Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Nod en hebreo significa vagar, andar sin rumbo. Caín probablemente pensó que Nod era un lugar más bonito, un nuevo comienzo para su vida. Tal vez pensó que todo iba a ser diferente cuando se fuera. Pero Dios sabía algo que Caín no sabía. No era un lugar en el mapa, era una condición de su corazón. Y lo más triste de esta historia no es lo que Caín hizo. Lo más triste es lo que Caín nunca llegó a saber. Que a cualquier lugar a donde fuera, llegaría primero su dolor. Pero hay un detalle en esta historia que lo cambia todo. Antes de que Caín saliera, Dios puso una marca sobre él. Y esa marca no era un castigo, era protección. Génesis 4:15 dice que Dios le puso esa marca para que nadie le hiciera daño. Piensa en eso. Lo último que Dios hizo por Caín, antes de verlo irse, fue cubrirlo. Caín se aleja de la presencia de Dios
y la misericordia de Dios todavía lo acompañaba en su camino y en su propia decisión. Así es nuestro Dios. Aun cuando nosotros escogemos irnos de rumbo a Nod, Él no nos suelta. Y hay muchas personas que hoy conocen ese camino. No porque hayan matado a alguien, sino porque han cambiado todo lo que los rodeaba. La iglesia, la ciudad, las relaciones, el trabajo, la familia, y el dolor sigue llegando primero a donde quiera que ellos vayan. Y por las mañanas se despiertan con esta pregunta: si esto es nuevo para mi vida, ¿por qué aún me siento igual? Si esta pregunta te suena familiar, no te estoy señalando, te estoy entendiendo. Porque a no se llega por ser malo, a no se llega por estar herido y cansado. Y escúchame bien, no te estoy pidiendo que tú regreses al lugar a donde te lastimaron. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Te estoy hablando de salir del lugar donde esa herida aún está viviendo en ti. Porque hay personas aquí hoy que dejaron una relación años atrás, pero aún están emocionalmente dentro de esa herida. Hay personas que cambiaron la iglesia años atrás, pero hoy siguen teniendo conversaciones sobre esa herida con las otras personas. Entonces la pregunta de Dios para ti hoy no es ¿tienes que volver? La pregunta es ¿quieres seguir cargando eso? Porque puedes estar a 1000 millas de distancia de un lugar y aún así seguir viviendo en el mismo lugar de ese dolor. Y Dios no te quiere ahí, porque Él te ama demasiado para dejarte vagando sin rumbo. Y si hoy te das cuenta de que has estado viviendo en Nod, quiero que sepas esto: Nod no es tu castigo, Nod no tiene que ser tu dirección final. El mismo Dios que marcó a Caín para protegerlo es el mismo Dios que hoy te está diciendo: ya no tienes que vagar, ven a casa, suelta la herida. Vamos a empezar a cerrar el servicio. La historia de Caín no termina con Caín, y no tampoco tiene que terminar con tu dolor hoy. Porque si seguimos leyendo la Biblia, encontramos un hombre que vivió exactamente lo que muchos han vivido aquí hoy. Y su historia terminó en un lugar totalmente diferente. Este hombre se llama José. Hemos hablado ya muchas veces de José. El joven que fue traicionado por sus hermanos, que fue tirado en un pozo, vendido como esclavo, acusado falsamente, encarcelado. Cada capítulo de la historia de José es un resultado de una herida que alguien más le causó. Si alguien en la Biblia tenía el derecho de vivir en Nod, era José. Él no se fue de su casa, a él se lo llevaron. Su herida no fue una decisión, fue una traición. Y un día sus hermanos se le aparecen frente a él. Los mismos que lo traicionaron, los mismos que escucharon sus llantos cuando estaba en el pozo. Y quiero que veas algo. Antes de hablar del perdón, quiero que tú veas el poder que tenía José. José tenía todo el poder para destruirlos. Tenía toda la autoridad para cobrarles cada año de dolor con interés. El segundo al mando del faraón. Él le decía al faraón: faraón, esto es lo que tiene que hacer. El faraón lo hacía, porque él confiaba en José. Y nunca se vengó. No porque se olvidó de lo que le hicieron. Jesús lloró. En su historia las cicatrices nunca desaparecieron, pero algo en él había cambiado. No en los demás, en él. Y esa es la diferencia. Esperamos que las personas cambien, que las personas nos pidan perdón, que las personas vengan a donde nosotros. Tú sana, tú entrega, tú deja que el Señor haga el resto.
hicieron a José fue real. Pero José entendió algo que el dolor nunca nos dice, porque el dolor nos miente. Hay una diferencia entre tener la razón y ser libre. Y siempre que tenemos que tener la razón. Caín se quedó con su razón y su razón lo llevó a vagar. Pero José puso su razón en las manos de Dios y confió. Por eso Dios convirtió su dolor en propósito. Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy. A lo mejor no va a borrar el recuerdo de tu mente, pero sí va a romper las cadenas que ese recuerdo tenían sobre tu vida. Y eso es lo que te hace libre. La historia del Evangelio no termina en dolor, no termina en la cruz, termina con una tumba vacía, termina con restauración, termina con una vida donde parecía que solo quedaba muerte. Hay una gran diferencia entre sobrevivir una herida y ser sanado de ella. Y Dios no te trajo hasta aquí hoy para que tú sigas herido. Él te quiere sanar, pero empieza contigo. Salmo 92:13 dice: sean trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Trasplantarnos de nuestro dolor a un terreno nuevo. Pero tenemos que dejarnos que el Señor nos saque de nuestros dolores y nos ponga en terreno nuevo. Y si el Señor te trajo a este lugar, es porque el Señor quiere que tú des fruto aquí. Aquí es donde el Señor quiere que tú sanes. Pero empieza contigo. Yo estoy aquí, estamos aquí, tenemos amigos, líderes, tenemos hermanos en la fe que queremos orar contigo. Pero si tú no nos dices, sabes que estoy herido, no podemos ayudarte. Pero no estás solo. No dejes que el enemigo te diga que nadie te ve, que tú no importas. Con esto cierro. Voy a hacer un llamado para las personas que aún no conocen al Señor. Si hoy quieres entregarle tu vida a Jesús por primera vez, quiero que repitas esto conmigo. Vamos a repetirlo todos juntos. Señor Jesús, reconozco que he vivido lejos de ti. He huido de lugares, de personas, de dolores, buscando algo que solo tú puedes darme. Hoy decido quedarme. Entra a mi corazón, perdona mis pecados, sé el Señor de mi vida. Ayúdame a echar raíces en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, te vamos a pedir, si esto es tu primera vez, que pases por el centro de conexiones al final. Tenemos un regalito para ti. Perdone, tenemos que terminar ya, se nos está acabando el tiempo y queremos terminar con una nota alta antes de abrir nuestros altares. Los amamos, Dios los bendiga. Vamos a adorar una vez más juntos, amén. Vamos a celebrar lo que Dios va a hacer, aleluya. Puedes ver lo que veo. Puedes ver lo que veo. Veo rayos, oigo truenos. Algo aquí se está